Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Llegamos hasta usted con el deseo de ofrecerle recursos espirituales basados en la palabra de Dios que le permitan experimentar total libertad en Cristo del pecado que suele esclavizarnos. Síganos la pista y permítanos mostrarle las huellas de libertad que Dios nos ofrece para salir de la idolatría. Permítame preguntarle, ¿ve en su vida algún exceso en cuanto al valor que le da a sus bienes, a sus recursos o a las personas a las que usted ama? ¿Se ve a sí mismo dejándose llevar por la vehemencia o esa admiración o algún tipo de inclinación apasionada hacia algo en particular? ¿Se siente propenso a cederle control de su tiempo a asuntos de la vida que le generan sentido de satisfacción o placer? ¿Hay algo o alguien en su vida que parece tener el primer lugar de sus prioridades, de su tiempo, de su atención? Si contestamos con honestidad a estas preguntas, llegaremos a la conclusión que todos, de alguna manera, hemos sido atrapados por la idolatría. Desde esa actitud imperceptible de una idolatría disfrazada de simple afición hasta una verdadera cultura de devoción y entrega expresada de múltiples maneras hacia alguien o algo que no es Dios, todos hemos pecado de idolatría. Tanto que podríamos convertirnos en verdaderos idólatras. Le cuento que la Real Academia Española define idolatría como adoración que se da a los ídolos, o también como amor excesivo y vehemente hacia alguien o algo. Y acerca del verbo idolatrar, dicen los expertos de la Real Academia Española que es amar o admirar con exaltación a alguien o a algo. ¿Cuáles son los síntomas o esos rasgos que nos ayudan a identificar la idolatría? Le doy algunos. Cuando usted y yo pasamos de una admiración natural hacia la vehemencia apasionada de algo que nos atrae, muy probablemente ya estamos entrando en un terreno de idolatría. O cuando nuestro amor por un individuo o un bien va en detrimento de nuestro amor hacia Dios, eso también se puede calificar como idolatría. Pero también cuando nos volvemos presa de un anhelo o deseo, consciente o inconsciente, y puede ser muy legítimo este anhelo o deseo, pero se vuelve esta cosa que anhelamos el eje central de nuestras vidas, debemos prestarle atención porque muy probablemente estamos cayendo en idolatría. O cuando colocamos de forma literal un objeto, una imagen en lugar de Dios para brindarle adoración, como si esta imagen fuera Dios mismo, allí hay rasgos de idolatría. O cuando amamos a alguien en un nivel que solo Dios lo merece, amamos a alguien o a algo en un nivel que solo Dios merece, eso también es idolatría. Y fíjese usted que algunos expertos lo ven así, porque me gusta enseñarle cómo lo ve la gente. Aldous Huxley decía, él era un intelectual y escritor de origen inglés en el siglo pasado, solía decir acerca de la idolatría que un fanático adora algo que es creación de sus propios deseos. El autor español Román Gárate de la Universidad de Deusto, en su libro Ética y Libertad, dice que el hombre tiene la necesidad de ser idólatra sintiendo, adorando algún ídolo. Además dice que el hombre necesita un ídolo aquí y ahora, un ídolo que esté en las manos del hombre, en las facultades del hombre y a la vista del hombre. ¿Qué piensa usted de esta definición, de cómo lo ve este escritor? Es más, para Diana Sperling, que es una filósofa, escritora, también es docente y especialista en temas de judaísmo, dice esta mujer que la idolatría
acerca de la idolatría, que es totalmente ilusorio suponer que la humanidad pueda sobrevivir sin ningún aspecto mítico. La estructura del mito, los motivos míticos forman parte de la constitución psíquica de la humanidad en sus comienzos, según su propio pensamiento. Es decir, que ella lo asocia con los mitos. Pero Erich Fromm, un psicólogo social y filósofo humanista de origen suizo, dice en uno de sus libros: los ídolos de hoy son los líderes, las instituciones, la nación, la producción y toda obra fabricada por el hombre. Así que este asunto de la idolatría es en realidad un pecado que puede alcanzar nuestro corazón. Y ya lo hemos visto, cómo lo ve la gente. Permítame al regreso mostrarle la perspectiva bíblica. ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra acerca de la idolatría? Así que le invito a seguir con Huellas de Libertad. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad nos estamos ocupando de descubrir cómo ser libres de la idolatría. Y nos interesa dejar en su corazón la perspectiva bíblica. ¿Qué nos dice Dios acerca de este problema que puede atrapar nuestro corazón? Pues el primer mandamiento de la ley moral de Dios está directamente relacionado con una prohibición hacia la idolatría. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 20 acerca de todo esto: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y Dios advierte: no te inclines, o más bien nos da el mandamiento: no te inclines delante de ellos, ni los adores. Así que para Dios el tema de la idolatría es algo tan importante que lo incluyó en su ley moral para decirle al hombre qué es lo que debe evitar, que debemos alejarnos de toda forma de imagen, de toda forma de idolatría que pudiera venir a nuestra mente y corazón. También Jesús, como Hijo de Dios, ya en su encarnación, en el tiempo que Él vino a cumplir la misión de salvarnos, hizo la misma demanda de lealtad y amor. Jesús solía decirle a sus discípulos: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo, según encontramos en Lucas 14:26, el registro de estas palabras del Señor Jesús. Así que vea usted, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que Dios es completamente tajante y directo al decirnos que Él quiere reservarse nuestro amor, quiere reservarse toda la adoración únicamente para Él. Por eso debemos tener bien claro que idolatría es entrar en un conflicto de sentimientos con respecto a personas o cosas que pudieran competir con Dios. No porque ellas en sí mismas tengan la calidad para competir con Dios, pero nuestro corazón, que se inclina hacia alguien que amamos o hacia algo que poseemos y estimamos de gran valor, y ese sentimiento comienza a tener conflicto con el amor que le debemos solo a Dios. También debemos tener en cuenta que el primer escenario de idolatría lo encontramos en Génesis 11,
Curiosamente, casi nunca se asocia este pasaje de la Torre de Babel con la idolatría, pero permítame leerlo y darle algunos pensamientos al respecto. Dice la Escritura en Génesis 11, 3 y 4, se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos. Y oiga bien usted, ¿qué querían ellos? Y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Por qué digo yo que esto tiene que ver con idolatría? Porque idolatría también es poner nuestra esperanza de salvación y preservación en aquello que es producto de la obra humana y no en Dios. ¿Qué estaban haciendo estas primeras generaciones de hombres y mujeres? Buscando formas en las que según ellos aquello sería notorio en cuanto a la preservación o sería opción de preservación para ellos. Ellos dijeron vamos a tener una torre, una ciudad que llegue hasta el cielo y evitaremos ser dispersados. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en el corazón de ellos? Tenían su sentido de preservación dirigido no hacia Dios, sino hacia lo que construirían con sus manos. Por eso, idolatrar también tiene que ver con desviar nuestra esperanza de Dios en cuanto a salvación y preservación hacia aquello que es producto de la obra humana. Pero no solo en la Torre de Babel encontramos esto. El pueblo de Israel se desenfrenó en una actitud idólatra cuando levantaron un becerro de oro. La Biblia lo relata en Éxodo capítulo 32. Dice la Biblia, todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Tal y como la gente de Babilonia, pero estos sí llegaron a concretarlo, quitaron su mirada de Dios y con obra humana le dieron lugar a una figura y dijeron, este es nuestro Dios. Por eso insisto que idolatría tiene que ver con poner nuestra esperanza de salvación y preservación en aquello que es producto de la obra humana. Además, la idolatría está íntimamente ligada a la admiración que provoca adoración. A veces en nuestra vida podemos tener este tipo de tendencia. Admiramos tanto a alguien, admiramos tanto a algo que le damos nuestra adoración. Fue lo que sucedió con Bernabé y Saulo, con el apóstol Pablo. La Biblia relata que ellos ministraron sanidad a un hombre que desde su nacimiento nunca había caminado. Esto fue en la ciudad de Listra. Y estos hombres le hablaron porque vieron en él la fe correcta para recibir sanidad y lo sanaron en el nombre de Jesús. ¿Qué sucedió entonces? Que la gente de Listra tomaron a Bernabé y a Pablo y dijeron, los dioses han llegado a nosotros. Tenían tanta admiración que querían adorarles como si fueran Dios mismo. Por eso relata la Biblia en Hechos capítulo 14, versículos 14 y 15, algo del desenlace de todo esto. Dice la Escritura, al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Estas personas querían adorar a Bernabé y a Pablo, presentarles sacrificios. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida, en lo cotidiano, tenemos admiración por alguien, por su fama, por su habilidad en los deportes, al punto en el que la gente quisiera adorar? Puede ser un líder religioso incluso,
y la gente quiere darle adoración, y la adoración la debemos dirigir solo a Dios. Por eso la idolatría tiene que ver con una admiración excesiva que provoca adoración a alguien que no es Dios. Hoy queremos dejar en su corazón las huellas de libertad a seguir para ser libres de idolatría. Por eso le invito a quedarse con nosotros para que juntos descubramos las huellas de libertad de la idolatría. Todos podemos luchar en algún momento con la idolatría. Como lo define la Real Academia Española, que ya les contaba, que es adoración que se da a ídolos, amor excesivo y vehemente hacia alguien o hacia algo. Todas estas cosas tienen que ver con nuestra inclinación hacia la idolatría. Y también veíamos la perspectiva de Dios. Nos dice Dios, según los principios que encontramos en las Escrituras, que la idolatría tiene que ver con entrar en un conflicto de sentimientos con respecto a personas o cosas que pudieran competir con Dios, aunque Dios no tiene competencia, lo sabemos. Pero también es quitar nuestra esperanza de preservación o de salvación que tenemos en Dios y ubicar esa esperanza en aquello que es obra humana, como lo que querían vivir en la Torre de Babel, las primeras generaciones de hombres y mujeres, o también tiene que ver con admiración excesiva hacia alguien y que le queremos dar nuestra adoración por causa de que le admiramos. Pero lo más importante para nosotros es dejar en su corazón muy claro las huellas de libertad que Cristo nos ofrece para ser libres de la idolatría. En primer lugar, permíteme aconsejarle lo siguiente: tenga cuidados extremos contra la idolatría. La idolatría a veces es muy sutil. Comenzamos a amar algo, comenzamos a amar a alguien y no nos damos cuenta que vamos creciendo en aquella inclinación, en aquella pasión, en aquel amor hacia lo que no es Dios, y nuestro corazón es frágil en estas cosas. Yo digo que aplica lo que Pablo advertía a la iglesia de Corintios. Precisamente dice Pablo en 1 Corintios 10, 14 y 15, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. O sea, Pablo les habla con claridad de la necesidad de cuidarse extremadamente de la idolatría. Tanto así que él lo dice, huyan. Ustedes aléjense de cualquier cosa que pudiera llevarlos a la idolatría. Y reconociendo que la tendencia del hombre es hacia este problema que llamamos idolatría, pues usted y yo también debemos tener cuidados extremos contra la idolatría. En segundo lugar, haga de la consagración total hacia Dios un estilo de vida. Dios merece toda nuestra entrega. Dios merece nuestra dedicación. Por causa de quién es Dios, nuestro Creador, nuestro Padre en los cielos, quien ha hecho todo para salvarnos, Él merece que de nuestra parte, nuestra respuesta hacia Él sea consagración total. Muy al estilo de aquellos hombres antiguos. Quiero tomar el ejemplo de Abraham. La Biblia nos relata un episodio muy peculiar de la vida de Abraham en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios le pidió a él que trajera a Isaac, el hijo de la promesa, y que hiciera un altar y dedicara la vida de Isaac. El versículo 10 es muy descriptivo porque en este pasaje nos dice que entonces Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. ¿Y por qué hizo esto Abraham? ¿Por qué estaba dispuesto? Los que conocemos la historia bíblica ya sabemos que Dios detuvo a Abraham y le dijo, no es necesario que lo sacrifiques porque he visto que
me amas más a mí, he visto tu lealtad, he visto tu fidelidad. Pero era un estilo de vida para Abraham. Abraham estaba completamente dispuesto a darlo todo en el altar de Dios. Por eso mi consejo es, haga de la consagración total un estilo de vida. Y por último, defina quién tiene el primer lugar en su vida. En Marcos capítulo 10, versículos 21 y 22, se nos escribe parte del escenario del encuentro entre el joven rico y Jesús. Aquel joven que se acercó para preguntarle cosas al Señor relacionadas con la vida eterna. Jesús le contesta, Jesús le presenta parte de los mandamientos y él dice, yo he practicado todo esto que tú me dices desde mi juventud. Y el Señor lo miró con amor, dice el versículo 21, y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué había en el corazón de este hombre? Por sobre todo en el trono de su corazón, en el primer lugar de su vida, las riquezas. Por eso usted y yo debemos definir, no en las crisis, sino de forma anticipada, definirlo en nuestra vida cotidiana, quién tiene el primer lugar. Y si le damos a Dios el primer lugar, seguramente evitaremos la idolatría. Las 3 huellas de libertad que le he señalado son las siguientes. Tenga cuidados extremos contra la idolatría, haga de la consagración total un estilo de vida y en tercer lugar, defina quién tiene el primer lugar de su vida. Por supuesto, Jesús merece el primer lugar de nuestra vida. Oremos y apliquémoslo a nuestro corazón. Señor, pedimos que nos ayudes para huir de la idolatría, tener cuidados extremos en contra de toda inclinación apasionada hacia alguien o hacia algo que pudiera competir contigo. Señor, oramos para que la consagración total al altar de Dios, a darte a ti nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros bienes y aún las personas que amamos, como lo hizo Abraham, sea nuestro estilo de vida. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esa determinación, definir en nuestro corazón que solo tú puedes ocupar el primer lugar de nuestra vida, para que así seamos libres de la idolatría. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado hasta usted para dejarle estos consejos y le invitamos a estar pendiente de nuestro próximo programa para que juntos descubramos huellas de libertad.